noches, edición número 548 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Como hacemos habitualmente, vamos a hacer un pequeño índice de los temas para que la gente, así mantenemos un poco más la expectativa, ¿no es cierto? De los temas que vamos a tratar. Primero, me parece que un tema muy importante y del cual se ha hablado mucho en las últimas horas es el tan anhelado segundo semestre, donde tenemos muy claro de que las cosas seguramente van a mejorar. Y lo que ocurre es que hay algunos detractores que piensan que esto, como una varita mágica, va a trastocar lo que hemos vivido en estos últimos años milagrosamente, porque cuando pisemos el 1 de julio. Lo que pasa es que la situación económica va a mejorar seguramente, pero van a mejorar quizás las grandes variables económicas. Lo importante es que por lo menos de esta curva tan descendente que habíamos caído después de 12 años de este populismo que nos condenó a todo lo que hemos hablado permanentemente, a crisis en materia de infraestructura vial, en materia de infraestructura ferroviaria, en materia energética, se pueda revertir. Ya el ajuste ha sido hecho, o sea que ya las perspectivas, sobre todo con este blanqueo de capitales que hoy vamos a tratar también en este primer bloque, hacen como que, si bien no va a ser un rumbo, un cambio de 180 grados, se empiece a despejar el camino, reordenándose, como decía, las grandes variables económicas, y sobre todo con un presidente como Mauricio Macri, que evidentemente que tiene muy firme, muy claro el objetivo, pero que también es muy flexible en cuanto, como decimos nosotros siempre, firmeza en el objetivo y ser más flexible en todo lo que sea el trato, incluso el trato con los distintos actores de la oposición. Me parece que en este sentido, a las críticas que a veces arrecian, por un lado por un liberalismo ultramontano que ya no existe en ninguna parte del mundo, y por otro lado por populistas absolutamente anacrónicos. En estos días alguien dijo algo muy importante, Hernández Iglesias Sila, que es uno de los encargados de comunicación del gobierno, que señaló que así como el drama de la izquierda es tratar de tener un poco más de cerebro, el drama que a veces encuentran los sectores del centro es quizás tener un poco más de sensibilidad. Este gobierno la tiene. Sería una recreación de la vieja frase que dice que el que a los 20 años no es socialista no tiene corazón, y el que a los 50 no es conservador no tiene cabeza. Exactamente. Entonces creo que ni los populistas por un lado, ni aquellos liberales absolutamente, bueno, de ambos segmentos con un anacronismo brutal, pueden en estos momentos tratar de marcar y criticar un rumbo que a nuestro juicio era el correcto. Y también, como muchas veces se ha dicho, cuando uno tiene que tomar medidas drásticas, las debe hacer de un solo golpe, y cuando se empiezan a mejorar las situaciones, que esa vaya acompañado de una suavidad en las medidas, y que esto vaya generando como que las medidas buenas hay que tomarlas en forma dosificada, ¿no es cierto? Sí, el gran problema, lo que ha generado mucho malestar, es el aumento abrupto de tarifas. Ahora, nadie duda de que debían incrementarse. Vivíamos en una ficción, y esa ficción no es gratis. Se paga con inflación, se paga con falta de inversión, se paga con falta de suministro eléctrico, con falta de gas, con toda la pérdida de stock que hemos tenido. Ahora, ¿cómo se iba a hacer? ¿Se iba a hacer de golpe? ¿Se iba a hacer más gradual? Bueno, ahí seguramente se cometieron algunos errores que después se han tratado de rectificar, pero nadie puede pensar que se podía seguir de esa forma, y hasta acá quizás podemos consultar también a con nuestro invitado. Sí, no. Yo lo que digo es que los incrementos que ha habido fueron la consecuencia de un inevitable sinceramiento. Los americanos tienen una frase: no hay desayunos gratis. En consecuencia, si seguíamos recurriendo a la emisión monetaria y no hacíamos los ajustes, el déficit fiscal de ninguna manera iba a disminuir. Y creo que estos ajustes de sinceramiento, que por supuesto que a todos nos duele, pero también pensemos que con energía, que además, digamos cómo son las cosas, a veces como este programa llega al interior, a veces yo recibo algunos llamados que me dicen: ¿de qué están hablando ustedes, la gente de Buenos Aires y del conurbano bonaerense?
nosotros ya teníamos tarifas muy altas, Chaco, Córdoba, Formosa, Corrientes, teníamos ya las tarifas muy altas en las épocas en que ustedes tenían absolutamente subsidiado toda fuente energética. Y también yo recuerdo que cuando uno ha estado en determinadas latitudes del mundo, esto de tener la temperatura en tu casa a 25 grados en el invierno, derrochando energía, y en el verano tenerla a 18, no es lo normal. Se busca un estándar de 17, 18 grados, y si uno tiene que estar a lo mejor con un pullover en su casa, lo tiene. ¿No es cierto? No, era una invitación al despilfarro, pero no hay que irse a una latitud muy lejana, hay que ir cruzar a Uruguay, a Chile, a Brasil. Y los ejemplos que estoy dando yo del interior de nuestro país. O sea, acá lo importante es la firmeza que tiene el presidente Mauricio Macri y la flexibilidad en los medios para alcanzar los objetivos que son justamente los que se plantearon en la campaña electoral, sobre todo el inherente a pobreza cero. Y vamos a nuestro invitado de hoy, que es el contador de Ciencias Económicas. Sí. Guillermo Locane. Guillermo Locane. Gracias. No doctor. No, doctor. No tengo Locane. ese complejo de los contadores. Yo soy contador. ¿Viste que no sé en qué momento a alguien se le ocurrió autodenominémonos conductores. Yo no tengo problema, yo soy contador. Me encanta ser contador. Egresado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como nosotros, pero de derechos nosotros. La primera pregunta que te hacemos es, ¿cómo ves vos este tema del blanqueo de capitales? Yo voy a contestar como profesional de ciencia económica. No quiero dar una opinión ética, que la tengo, por supuesto. Por supuesto, como pero, todos. No quiero extenderme en ese sentido porque entiendo que puede ser más útil lo que pueda opinar como profesional. Nosotros, los contadores, vemos que es un instrumento, primero es un instrumento de política fiscal como cualquier otro, lo aplican todos los países del mundo, algunos con más asiduidad, como los argentinos, digamos, pero no hay que espantarse. Yo creo que en los últimos años hubo dos blanqueos muy mal diseñados. Uno, y eso también la gente los ha llevado a descreer de esta medida. Yo reconozco que la gente descree, pero ahora vamos a dar una serie de elementos por los cuales consideramos que este va a ser distinto. En el blanqueo del 2008-2009, que firmó en su momento Massa como jefe de gabinete, se dice ahora, ya se sabe, se ve que era un blanqueo que tenía nombre y apellido, que era Lázaro Báez, que venía con problemas de facturas truchas por millonadas de pesos y una fuerte problemática con la AFIP que derivó en que se laudara a favor de ese grupo empresario, cayendo Alberto Abad y Horacio Castañola de la dirección de AFIP y Jaime Mesikoski, una persona a quien conozco de excelente reputación. Entonces, y este blanqueo del año 2013 que hizo Kicillof, bueno, es un invento que nadie entendió con los CEDIN, que se dio bastante fracaso. ¿Por qué digo que este es distinto? Porque la realidad en el mundo es distinta. Hay todo un movimiento que empezó hace unos años para achicar la masa de dinero negro en el mundo, de hacer que los paraísos fiscales no tengan tanto volumen, porque además dentro de ese volumen se esconden los narcocapitales y el narcoterrorismo. Cuando es tan grande la masa, es más difícil que pasen desapercibidos. Entonces, ya hace varios años, la Organización del Comercio para el Desarrollo, la OCDE, llevó a que a sus países miembros a dos cosas: a la posibilidad de firmar lo que se llama un acuerdo de cooperación de intercambio de información fiscal, por el cual los fiscos locales, en este caso nuestra AFIP, va a poder solicitar, ya lo está haciendo, tiene firmados 50 convenios con distintos países de opacidad fiscal, se llaman, con los cuales a partir ya de este momento, pero a partir del enero del 2017, todos esos países tienen la obligación de brindar información de quiénes son los que tienen sus dineros ahí depositados. Tengo clientes que han recibido de sus bancos suizos una carta invitándolos a que si sus fondos no están declarados en los países de origen, que por favor aprovechen las distintas legislaciones que están dando. Y en Europa se ha dado legislación parecida a esta. Nosotros
tenemos ahora, salió del Congreso de la Cámara de Diputados el proyecto corregido que había enviado el Poder Ejecutivo, un proyecto, megaproyecto, a lo mejor podría haber sido de otra manera, pero fue de esta, pero es un proyecto en lo tributario, el blanqueo es muy amplio, el blanqueo es muy interesante. Yo recomiendo a los televidentes que me están escuchando y viendo que hablen con sus contadores, que somos varios los que tenemos la opinión de que va a ser un blanqueo muy exitoso. Coinciden conmigo profesionales de la talla de César Lidwin, destacadísimo tributarista con el cual compartimos distintas conferencias, y él se anima a decir puede llegar a 60.000 millones de pesos de dólares el blanqueo, no que vengan los fondos, porque no hace falta traerlos. Que se declaren. Que se declaren. Tanto bienes como... Pero además, esto es un tip que le doy para digamos, amenizar la conversación tan agradable, Enrique, que agradezco que nos hayas invitado. Se pueden blanquear bienes. Entonces alguien me decía, ¿pero qué bien? ¿Se pueden blanquear joyas? No, se pueden blanquear stocks. Y entonces la gente del campo que me está escuchando, hable con el contador del pueblo, porque además hay una cosa importante. En cada pueblo hay un contador. Esto es como la Iglesia Católica, que cada pueblo tiene una parroquia. Economista no sé si hay en cada pueblo, nuestros queridos colegas. Por eso digo que el contador es aquel profesional que mejor conoce la economía porque está al lado inmediato del contribuyente. Digo, hablen con sus contadores, se puede blanquear bienes, se pueden blanquear distintos tipos de stock de granos, hacienda, fruta y hortícola, o sea, ojo. No solamente plata, Ahora, ¿cuál podría ser el temor de alguna persona que nos está mirando y que duda porque tiene algo no declarado? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias negativas que lo hacen dudar de realizar el blanqueo? Muy bien, yo te voy a decir el temor en este caso, pero es difícil de convencer, pero el temor tendría que ser de no blanquear. Porque la AFIP queda con todos los instrumentos posibles, tanto para lo que está afuera como para lo que está adentro. Entonces, y además con gente muy idónea. Alberto Abad y Horacio Castañeda han vuelto a la AFIP. Son dos personas de alta capacidad, con todos los instrumentos y todos los elementos. Yo diría que lo piense dos veces aquel que dice, bueno, yo me voy a tirar a que venga el próximo, pero a lo mejor no hay un próximo. Es distinto el panorama mundial. Queda claro, es distinto el panorama mundial y además los blanqueos anteriores tenían nombre y apellido, o estaban direccionados hacia algunos personajes Así dicen. De la década infame, como digo yo, no la década ganada, la segunda década infame. La otra pregunta se vinculaba con el tema impositivo, con la facilidad que hay de pagos, el tema vinculado con el IVA, con bienes personales, etc. Mira, yo, si me permitís, Enrique, te voy a hacer entrega de este libro que salió ahora nuestro, que es Saturados de Impuestos, se llama. No sé qué cámara lo está tomando. Y ahí está, es conjunto con el doctor Enzo Aldo Grillo. Y tiene un subtítulo que es el que me quiero referir, que es El paradigma de la simplificación tributaria. Y prologado por Rodolfo Terraño y Ricardo Murphy. Sí, se me olvidaba de ese pequeño detalle, que son dos amigos de gran respeto. Por supuesto, no es un dato menor. Te lo entrego con mucho cariño, yo sé que vos los respetás mucho a ambos. A estos dos. Y por supuesto a los autores, a vos y a Grillo también. Sí, pero quiero decir, nosotros nos hemos centrado en algo que la AFIP va a tener también, está teniendo, pero con más énfasis va a tener en poco tiempo, que es la necesidad de la simplificación tributaria. Porque los impuestos no solamente te torturan por lo costoso que son, sino por lo difíciles que son. Engorrosos. Engorrosos. Yo a veces digo, hasta para pagar la boleta del personal doméstico es un lío, ¿no? Seguro. Y esa dificultad conspira contra el cumplimiento, porque hay muchos que dicen, bueno, no, mucho lío, yo la boleta no la hago, y así pasan los meses y entramos en el incumplimiento. Entonces nosotros hacemos un llamado acá con una serie de artículos, una serie de ejemplos. Son propuestas. De propuestas que tienen que ver con la simplificación tributaria. Tenemos que terminar con este enjambre de impuestos. Y un poco el proyecto del Ejecutivo en cuanto al blanqueo, ya termino con esto, no sé cuánto tiempo tenemos, pero es un tema que... Tranquilo. Otro tema ahora que tratar. Claro. Por ejemplo, en el proyecto que envió el Ejecutivo hay eliminación de impuestos, se elimina el impuesto a la ganancia mínima presunta. Ya en el paquete PYME, por eso yo digo a veces... Coincido con vos, Enrique, en que por ahí en los medios hay una realidad que en la calle uno no ve.
no se percibe de esa manera. Yo soy un típico contador pyme, me enorgullezco de que mis clientes no son de los grandes empresas, que no, los podría tener, no tengo problema. Pero digo, cuando voy a ver los clientes pyme, mis colegas también de este tipo de categoría de empresarios, no ven la dramática situación que una vez se escucha en determinados programas de televisión. Sinceramente lo tengo que decir así, o en programas de radio. Parece que en la tele es lindo hablar de pobreza, de las dificultades, pero cuando uno va a hablar con el pyme, esta ley antidespido que por suerte se vetó, para la empresa pyme y al empleado pyme no le iba ni le venía, porque el empresario pyme que tiene 5, 10, 8 empleados, no los va a sesionar, porque los necesita para cuando venga la buena. Y tengan en cuenta que el 85% de los empleadores del país son pyme. Claro. Que tienen hasta 10 empleados. Después están las grandes empresas con 5.000, lo que sea. Hablaste constantemente a lo largo de esta charla, en plural primero, de los contadores, con una fuerte defensa de la profesión. Nosotros no dijimos nada, teníamos que hacer también nuestra apología del... no en mi presencia abogados. Porque me retiro. No, bueno. No, pero como hablaste tanto, digo, y hay elecciones el día de mañana, sabemos que encabezás una de las listas. Claro, la lista naranja. La lista naranja Cambiemos. Porque es una vieja lista que concursa hace años en el Consejo Profesional. Pero en esta oportunidad le demos ese tinte porque además hay mucha gente del equipo de Cambiemos. Enrique Pinedo me acompaña en la lista, es un profesional de trabajo. Esta lista es de gente de trabajo, no tenemos grandes figuras. Es un equipo tipo Cholo Simeone, si podemos decir, porque es el tema de somos gente de humilde, de trabajo y con vocación de equipo. Está Adrián Ramos, que es asesor personal de Ernesto Sanz. Hay jóvenes contadoras que estuvieron trabajando con Martín Lustó. Tenemos gente de la UBA, por supuesto, de económicas, Catalino Núñez, Gabriela Russo, pero además también de las facultades del Gran Buenos Aires, que cuando se reciben se tienen que anotar en capital, les conviene, por una serie de circunstancias que no vamos a extendernos acá. Pero entonces estamos con gente de La Matanza, de Lomas, que trae una nueva realidad, tienen otra percepción, es muy multicolor nuestra lista. Además de esa conformación pluralista, ya que nos queda poco tiempo. Sí. ¿Cuáles son tus propuestas principales y en qué te diferencias de los otros candidatos? Muy bien. Primero que la lista oficialista hace 30 y pico de años que está. O sea, ya ahí tenemos. Entonces, nuestra propuesta parte de proponer la alternancia democrática. Es decir, yo creo que las instituciones que no se renuevan tienen un destino de caer en la soberbia y hasta en la corrupción. Pero por una característica que es endogámica de este tipo de organizaciones, de todas las organizaciones. Entonces, la alternancia es importante. Pero alternancia con un buen equipo, por eso armamos un buen equipo. Y además decimos que somos gente de trabajo. En general pasó que estos últimos años la dirigencia del Consejo se ha alejado de la necesidad del contador. Entonces nosotros decimos, venimos a cuidar la profesión, venimos a defenderla. Y por eso hago tanto hincapié en el contador, que es el componente del 80% de la masa de matriculados. Por supuesto, los economistas también y los licenciados en administración. Pero lo que queremos es que nuestros trabajos se respeten, que se pague por lo que vale, que en la justicia, los auxiliares de justicia tengan los honorarios que corresponde tener. También queremos defender nuestro sistema de médico, porque ha sido deteriorado en los últimos años. Es decir, hay como una impresión de que el Consejo funcionaba bien, pero cuando uno se mete adentro y ve las cosas realmente como son, se da cuenta que es toda una cáscara. Se da cuenta que por ahí hay un prestigio ganado en los últimos años, que está muy bien ganado, pero que en la realidad hoy no se condice con ello. Y cuando uno habla con los colegas, se da cuenta que es así. ¿Se vota mañana? Mañana, única sede de la tradicional casa nuestra de la Casa de Miamonte y Paraná, entre Paraná y Montevideo, en horario de 8 a 20 y es boleta electrónica, o sea, a las 21 ya vamos a saber que ganamos nosotros. Bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Y vamos ahora a una breve pausa y luego Matías Enríquez. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, Matías Enríquez, ¿cómo te va? Buenas noches. Finalmente se conocieron los resultados definitivos en las elecciones presidenciales de Perú. Sí, finalmente, bueno, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, finalizó, terminó el conteo, 5 días pasaron. Imagino que habría pasado, bueno, no me quiero imaginar en realidad que habría pasado en nuestro país, ¿no? Si se hubiese las sospechas que habría en torno a este extenso proceso electoral, que bueno, determinó que Pedro Pablo Kuczynski, del partido del Frente, bueno, Peruanos por el Cambio, con el 50,12%, una diferencia de tan solo 42.000 y pico de votos, frente a su contrincante Keiko Fujimori, y bueno, Perú ya tiene un nuevo presidente, además del festejo que tuvieron este fin de semana, polémico, ¿no? Si se quieren traer un poco el fútbol, con la victoria frente a Brasil, ¿no? Con una mano de por medio. El triunfo le dio una mano a... Claro, Sí, PPK vino con regalos bajo el... Sí, no, fue vergonzoso eso. Ahora, algo que nos llamó la atención, no sé si vos compartís, ¿cómo hizo para revertir esta diferencia Pedro Kuczynski? Bueno, hay una serie de factores, lo decíamos un poco el programa de la semana pasada. Uno fue este fuerte movimiento no a Keiko, hablamos mucho de esto de fujimorismo, antifujimorismo. El no a Keiko fue muy fuerte y también algunos escándalos que desde la primera vuelta al balotaje explotaron dentro del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Entre ellos, una investigación al exsecretario general de su partido, Joaquín Ramírez, por lavado de dinero, una investigación de la DEA. Y después por una alteración de un audio de quien sería el candidato a vicepresidente, José Klimper, que alteró un audio en donde trataba de defender a este primero. Este fue uno de los factores. Otro fue lo que decíamos también en los programas anteriores, la alianza con el partido de izquierda, con Verónica Mendoza, que fue esta líder un poco del Frente Amplio, que es el conglomerado de partidos de izquierda. Y por otra parte, una fuerte impronta que se ve que ha trabajado mucho en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, que hablábamos un poco la semana pasada, en el debate previo al balotaje. Ahí como que ha demostrado cierta impronta bastante fuerte Pedro Pablo Kuczynski, dejando un poco de lado a... Evidentemente, Keiko Fujimori arrastraba, así como un caudal positivo importante, una imagen negativa muy grande. Esa es la única forma de que pudiera haber remontado. Y Mario Vargas Llosa lo vuelve a decir, así como lo dijo en su momento cuando fue la elección anterior de Ollanta Humala, que era el adversario de Keiko Fujimori, volvió a decir que había triunfado realmente las fuerzas del bien, por así llamarlo. A tal punto que llegó a decir en el artículo en La Nación que agradecía a la izquierda, claro, porque había actuado con responsabilidad. Sí, seguro. Terminando ya el programa, ¿se completará el miércoles mañana en la Corte Suprema? Vaya a saber, el gobierno, el Poder Ejecutivo postuló a dos juristas muy prestigiosos, Rosati y Rosenkrantz, pero en el Senado se requiere una mayoría de 2/3 de los presentes. El bloque de Cambiemos es muy minoritario en el Senado y no podría lograr el acuerdo sin una parte sustancial del peronismo. Es una incógnita. Es una incógnita. Y no podemos menos que no referirnos a la tragedia, a la masacre de Orlando, y expresar toda nuestra solidaridad con todo el pueblo americano por los momentos de dolor que están pasando en este momento. Es como lo dijo Obama, un acto de odio. La masacre que se produjo en Orlando debido a una persona homofóbica hizo que en un boliche donde estaba celebrando una fiesta, boliche gay, donde se estaba celebrando la fiesta latina, irrumpiera este demente, este asesino, este chajal, produjera 50 muertos y más de medio centenar de heridos.
acá entra en el tapete otra discusión, algunos lo han atribuido a que esto es del grupo islámico ISIS. El presidente ha sido muy claro, es un acto de odio, es un acto de un homofóbico y no está demostrada la culpabilidad o la responsabilidad de ISIS. Y esto se relaciona con que muchas veces el terrorismo lamentablemente fomenta la islamofobia en muchos sectores y desnaturaliza una religión grande como es la musulmana, monoteísta, que nació en Jerusalén juntamente con la religión católica y la religión judía, y lo único que proponen estos islamofóbicos es levantar muros en lugar de tender puentes, que es justamente lo que a través de la cultura del encuentro preconiza el Papa Francisco y lo que todos los que estamos involucrados en el diálogo interreligioso tratamos de que se revierta esta visión que a veces se tiene de un odio religioso, ¿no? Habrá que ver, y Matías, que sigue mucho las redes sociales, y cómo repercute esto en la campaña electoral también. Sí, y no, lo dejamos igual. Lo dejamos para el próximo programa, creo que y nos están haciendo muchas señas, y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, pero tenemos ahora un entrevistado, que es Jorge Iapicino, el presidente de la Federación Médica de la Ciudad de Buenos Aires, y nos cuenta cómo los médicos realizan su labor en el área de salud pública en la ciudad autónoma. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Bueno, el tema de los profesionales y cómo encajan en este sistema, es decir, el sistema se sostiene justamente por la gente que trabaja en el sector. El sistema de salud argentino está dividido en esos tres famosos subsistemas, público, privado y de obras sociales, se sostiene por los que trabajan en el sector. Los profesionales argentinos, médicos, kinesiólogos, odontólogos, etcétera, es decir, son muy reconocidos, inclusive en Latinoamérica viene gente a atenderse acá, porque el recurso humano está muy bien preparado, muy bueno, es decir, y muchos vienen inclusive a estudiar medicina acá. Con respecto a las condiciones en las cuales trabajan, en general no son buenas. Con respecto a las remuneraciones, son pésimas. Un sistema de salud que quiere tener calidad, que quiere brindarle a la población la excelencia, necesita un recurso humano que tenga lo que necesita para atender al paciente, como mínimo. Esto del médico argentino que ata con alambre y que arregla todo, es decir, es muy valorado en el mundo, porque el resto de los médicos, cuando no tienen la cosa muy ordenada, no saben qué hacer. El médico argentino se las arregla, pero no es lo deseable es que las cosas estén, que el insumo estén, que las cosas que necesita la gente estén al alcance del profesional. Es muy frustrante para un profesional saber que tiene que hacer un determinado estudio diagnóstico o determinado tratamiento que es bueno para la salud de su paciente, y cuando llega el momento de tener que hacerlo no lo tiene. Es absolutamente frustrante. Es como para un camarógrafo no tener una cámara y que se le descomponga la mitad de un reportaje. Es frustrante, más allá de lo que pueda ganar desde el punto de vista económico. Y después, desde el punto de vista del recurso económico, es decir, la variable de ajuste del sistema, con recursos escasos, finitos desde el punto de vista de los economistas, es decir, la variable de ajuste, la más débil, la que recibe menos, es justamente el recurso humano, y en este caso los médicos. A todo esto se agrega, en las últimas décadas, es decir, se agrega un aumento inusitado de la violencia contra los profesionales, como existe una violencia en la sociedad. Según mi humilde opinión, es decir, está basada en la falta de respeto, es decir, la sociedad perdió valores, ya no se respeta a nadie, no solamente al médico, sino no se respeta absolutamente a nadie, ni siquiera a la familia. Entonces, la droga, las adicciones, etcétera, es decir, ha hecho que ni siquiera tengan conciencia mucha gente de que está actuando con